días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición una vez más estar en esta mañana aquí delante de ustedes y para compartir un devocional más a través de la palabra del Señor. Y bueno, me siento contento y bendecido con la oportunidad que siempre el Señor me brinda de compartir un devocional más a través de su palabra, del estudio de el Evangelio de Lucas. Hemos estado en el capítulo 2 varias semanas y estamos por concluir la sección de Lucas capítulo 2 para entrar al capítulo 3. Lo hemos venido haciendo versículo a versículo. Si usted no ha sintonizado o visto los otros devocionales, yo le quiero animar a que los vea, los escuche, y obviamente pues usted pueda beneficiarse de las verdades sencillas que a veces compartimos en estos devocionales. Hoy quiero seguir en Lucas capítulo 2, versículo 43 al 45, y quiero que medite por favor en estas declaraciones de cómo le buscaban. Dice aquí que acabados los días, volviendo a ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin saberlo José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día. Y note lo que dice, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Quiero continuar el día de hoy hablando de le buscaban, y quiero hablarles el día de hoy de ¿cuándo fue la última vez que se acercó usted al Señor? Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra y obra, Señor, en este devocional, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Habían ido los padres de Jesús con Jesús a adorar en Jerusalén. Habían participado de la fiesta de la Pascua. Se habían juntado con una compañía para ir a esta celebración tan importante para el judío de recordar la liberación de la esclavitud de 430 años bajo el yugo de Egipto. Y ahora terminaron todas esas celebraciones y junto con toda esa compañía de amigos y parientes y conocidos regresaban a Nazaret de Galilea, pero la Biblia nos dice que después de un camino de un día se dieron cuenta que el Señor Jesús no se encontraba. Y la Biblia nos dice que al ver que el Señor Jesús no estaba en la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban. Le buscaban. Yo creo que al pensar en esta serie de devocionales que he compartido a ustedes de le buscaban, es muy fácil, como dije, y creo que vale la pena que sea repetitivo. Pablo decía que a mí no me es molesto repetirles las mismas cosas y que para vosotros es seguro. Hay ciertas cosas que podemos perder en el andar de la vida espiritual de nuestra vida cristiana, que nos hacen desviarnos de los objetivos y de la meta espiritual que como cristianos deberíamos de tener. Yo creo que sí debemos de cuidar nuestra vida de oración, sí debemos de cuidar nuestra vida devocional, sí debemos de cuidar, hermanos, de buscar al Señor que nos hable a través de su Espíritu Santo en nuestra vida. Pero, ¿cuándo fue la última vez que usted, querido hermano, permitió que el Espíritu de Dios le guiara a usted a través de su palabra? La Biblia nos dice, cuando nos habla de la guía del Espíritu Santo, que hay ciertos requisitos que el Señor pide de parte de nosotros como cristianos, que si queremos que el Señor se manifieste en nuestra vida. Yo he visto aún en mi propia experiencia espiritual cómo podemos apagar al Espíritu Santo, cómo podemos entristecer al Espíritu Santo, como dice Efesios capítulo 4 versículo 31, y llegar a entristecer o contristar al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida porque dejamos de buscarle, porque dejamos de encontrar satisfacción en el Señor en nuestra vida como cristianos, y esas cosas terminan distrayéndonos de la voluntad del Señor en nuestra vida para lograr objetivos, propósitos en nuestra vida. Cuando yo veo el libro de los Hechos los conocemos como los Hechos de los Apóstoles, pero en realidad no eran los hechos de los apóstoles, eran los hechos del Espíritu Santo a través de ellos. Porque Hechos 1:8 dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice que me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice la Biblia que cuando, por tomar un caso nada más de todos los que encontramos en el libro de los Hechos, la Biblia nos dice que cuando el eunuco de Hechos 8 venía de adorar en Jerusalén y que solamente regresaba leyendo el libro del profeta Isaías, dice la Biblia que el Espíritu dijo a Felipe: llégate y júntate a este carro. Y dice que acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y le preguntó: ¿mas entiendes lo que lees? En esta época de la iglesia, en el libro de los Hechos, llegaron a ser tan sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios en ellos, que aun cuando la Biblia nos dice que en la iglesia de Antioquía se encontraban ministrando profetas y doctores, dice en Hechos 13:1, que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio, Cireneo y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Dice que ministrando pues estos al Señor y ayunando, noten lo que dice: dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Y dice que entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos ellos, despidiéndolos. Qué importante es que nosotros como cristianos vivamos bajo la influencia, bajo el control, bajo la guía del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Creo que una de las cosas que más perdemos en el tiempo en nuestra vida como cristianos es vivir bajo el control, bajo la guía del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Cuando el apóstol Pablo estaba realizando su viaje al Asia, dice la Biblia que intentaron ir a Asia y el Espíritu Santo no se lo permitió. Dice ahí en el versículo 6 de Hechos capítulo 16 que pasando a Pirgia y la provincia de Galacia, dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y como vinieron a Misia, dice, tentaron de ir a Bitinia, mas el Espíritu no les dejó. Y cuando se utiliza la palabra Espíritu con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Y dice que pasando a Misia, descendieron a Troas, y dice que fue mostrada a Pablo de noche una visión. Dice que un varón macedonio se puso delante de él, rogándole y diciendo: pasa y ayúdanos. Y como vio la visión, dice aquí, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces, lo que podemos aprender el día de hoy para este devocional es que sí debemos de vivir bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. ¿Cuándo fue la última vez que voluntariamente venimos a Él y le dijimos: contrólanos, lléname? Y obviamente Él no va a llenar vasos sucios, va a llenar vidas de personas que se vacíen de su egoísmo, se vacíen de su indiferencia, se vacíen de su pecado, se vacíen de su maldad en sus vidas, para que el vaso pueda ser lleno de parte del Señor en nuestras vidas. Y por eso creo que es bueno preguntarnos nosotros el día de hoy para este devocional: ¿cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo de Dios te dirigió en cada paso que tú dabas? Porque créelo que la cosa más fácil que puede suceder en la vida de un cristiano es perder la guía del Espíritu de Dios en su vida y ya no escuchar su voz, como decía en el devocional pasado, por el endurecimiento del pecado en la vida de nosotros. Dice la Biblia en el libro de Santiago capítulo 4 en el versículo 6: mas Él da mayor gracia, dice, por eso Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos a Dios, dice, y resistid al diablo, dice, y huirá de vosotros. Y luego dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. Pero antes de esto, qué interesante que el versículo 5 diga: pensáis que la Escritura dice sin causa, el Espíritu que mora en nosotros codicia para envidia. En la versión 60 dice que nos anhela celosamente. Yo creo que más que nada el Espíritu de Dios espera que nosotros voluntariamente rindamos nuestra voluntad a Él, para que Él nos dirija en cada paso que nosotros nos encontramos dando en nuestra vida como cristianos. Él nos anhela celosamente. Desea que nosotros de manera intensa
mantengamos el control, la guía y la llenura del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas, porque creo que si lo tuviéramos sería menos complicado para nosotros vivir la vida cristiana. Yo le he dicho a usted en esta serie de devocionales que si fracasamos, que si vemos nuestra vida espiritual ir en picada espiritual a un precipicio donde ya no hay oraciones contestadas, donde ya no está el poder de Dios, donde ya Dios ya no me habla en mi vida, es porque yo perdí al Señor Jesús en mi comunión, dejando que el Espíritu de Dios me hable a mí. ¿Por qué no le busca en esta mañana y en este día y le dice: Señor, yo estoy delante de ti teniendo dificultades serias en mi vida como cristiano para caminar contigo? ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo el gozo como producto del Espíritu Santo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza? Pablo dice que contra tales cosas, dice, no hay ley. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo ese gozo de poder compartir su fe y de decirle al Señor: Señor, vivo bajo el control y la influencia del Espíritu Santo de Dios? Pero también tengo esta pregunta para usted. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo ese gozo del cielo de conducir a alguien a los pies de Cristo? La Biblia nos dice en el libro de Lucas, en el Evangelio donde nos hemos concentrado para compartir algunos devocionales, dice en el versículo 10 del capítulo 15 que así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Yo le quiero preguntar el día de hoy: ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo ese gozo de compartir su fe y de vivir la experiencia única de hablar de Cristo a otros? Es muy fácil perder estas oportunidades que tenemos en este periodo de pandemia de hablar del Señor Jesús. Yo creo que si le dejamos de buscar y obviamente nos volvemos hasta cierto punto ególatras, centrados en nosotros mismos, y por eso ya no vivimos ni experimentamos ese gozo de conducir a otros a los pies de Cristo. ¿Cuándo fue esa última vez que usted tuvo ese gozo de llevar a otros a los pies de Cristo Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo: bendito sea el Señor? Qué bendición ser un ganador de almas. ¿Cuándo fue la última vez que usted daba gracias a Dios por cada bendita oportunidad que el Señor le dio de llevar a alguien a los pies de Cristo? Mire, los mismos ángeles desean hacer el trabajo que a veces nosotros como cristianos tanto nos negamos en nuestra vida. Pablo le dijo a los Gálatas en Gálatas 4:15 estas palabras, y yo creo que es bien aplicable para este punto en este devocional que le estoy compartiendo. Dijo esto en Gálatas 4:15: ¿dónde está pues vuestra bienaventuranza? Porque yo os doy testimonio que si pudiera ser, dice, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. Pablo les está preguntando: ¿dónde está esa satisfacción que experimentabais? Porque si hubiera sido posible, se hubieran sacado sus propios ojos para dármelos. Con mucha facilidad creo que llegamos a perder los objetivos de llevar a otros a los pies de Cristo Jesús, porque perdimos en algún momento, como sucedió con José y María, el enfoque de nuestra mirada donde el Señor Jesús estaba en el primer lugar en nuestra vida, y teníamos el gozo y teníamos la bendición de vivir por Él y de honrarle a Él. Yo por eso le quiero animar en este 2021 de volver a buscar al Señor, al menos en estas áreas que acabo de compartir el día de hoy. ¿Dónde está su gozo de vivir por el Señor? ¿Dónde está ese gozo de compartir su fe? Yo le quiero animar para este 2021, por favor, en el nombre de Cristo, decida volver a ese primer amor, esa satisfacción que usted antes experimentaba por Cristo y por la causa de su nombre. Te invito en el nombre de Cristo, haga un tiempito, un espacio el día de hoy y permita que el Espíritu de Dios le lleve a conducirle a usted a ese punto de compromiso en la vida cristiana, llevando el gozo de compartir su fe con otras personas. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra y ayúdanos a volver a esa satisfacción, a esa alegría
de llevar a otros a los pies de Cristo. Bendice este tiempo, bendice tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día.